Bueno, gloria, gloria, gloria. Alabado el Señor. Qué bueno tenerles con nosotros en esta noche. Josh Rosenstern, su padre incomparable, John, el doctor Dupree, y Lauren, Joseph, el doctor Watts, y ustedes a través de la televisión. Qué bueno tenerles desde donde quiera en el mundo que estén. Donnie, ve a Ezequiel, por favor, capítulo 38. Ezequiel 38, iniciando en el versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Dios. La espada de cada cual será contra su hermano. Esta muestra que el Señor tiene control sobre todas las cosas. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Este versículo declara el hecho de que el Señor emplea los elementos sobre lo cual ni el anticristo ni ningún otro hombre tiene control alguno. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchos o muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Me magnificaré tiene referencia a ira, limitada por mucho o largo tiempo y luego explota con una furia indescriptible. Señor, ayúdanos, por favor, a presentar el pan de vida para enseñar tu palabra en este tema tan importante. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame hacerle una pregunta al panel. ¿Piensan ustedes que lo que sucedió cerca de 4 semanas atrás, con lo horrible que el mundo vio y vivió mientras se mostró en la televisión, piensan ustedes que algo espiritual tuvo que ver con eso? Como nadie quiere, yo comienzo. Sí, hermano Swagger, creo que lo que está sucediendo ahora es que Dios está abriendo el camino para que Israel o los judíos regresen a Israel. Hemos visto desde 1880 3 regresos, desde 1800... Repite eso otra vez. Han habido 3 regresos principales, regresos de judíos a Israel desde 1880. Lo volvimos a ver después de la Segunda Guerra Mundial y ha estado sucediendo desde entonces. Dios dijo que esparciría a esta gente en todo el mundo, pero los reuniría de las diferentes naciones del mundo. Y eso es lo que Él ha hecho. Creo que Él lo ha hecho y aún lo está haciendo. Hay muchos judíos que ahora están regresando a la tierra de Israel, algunos con uniformes, preparándose para esta batalla prolongada contra el Hamás, pero yo realmente siento que hay un llamado de judíos para regresar a Israel. Tal vez no sea a salvo hoy, pero va a ser peor para los judíos en todo el mundo, pero bueno, porque el antisemitismo está creciendo, no está menguando, y aunque al mundo le gustaría decir que van a encontrar la manera de hacer que los judíos vivan en otras tierras, eso no va a ser el caso. Creo que van a ser perturbados, van a regresar a Israel en preparación para lo que creemos nosotros que será el levantamiento del anticristo y la gran tribulación que viene. ¿Por qué está ese nivel de animosidad que existe en todo el mundo en contra de los judíos? ¿Por qué está eso presente? Bueno, por varias razones. El Salmo 83 lo presenta. Los que aborrecen a Dios han alzado cabeza y han causado consejo contra los que te aman. Quieren cortar a Israel de que sea nación. Y si usted no entiende el propósito de Dios para Israel, el lugar de Dios para Israel y el plan de Dios para Israel, la va a aborrecer porque Él ha sido el dolor de cada nación.
según ellos. Ustedes pueden ver a Inglaterra y cómo los maltrataron. Estoy siendo honesto. Israel no es lo que era antes, y yo creo que tiene que ver por cómo maltrataron a Israel, Roma, Grecia, todas las naciones del mundo, Persia. Los que han dañado a Israel ya no existen más tal como lo existieron en el pasado. Dios va a rogar. Esta palabra shofat en el hebreo significa no solamente una sentencia de juicio, sino la ejecución de esa sentencia. Es una cosa ser sentenciado y otra cosa que Dios ejecute la sentencia. Dios le rogará a las naciones del mundo. Job dijo que los que han dividido su tierra y han separado su tierra y han partido a su pueblo, Dios hará lo que Él tiene que hacer con las naciones gentiles. Pero hasta entonces Dios los está llamando de vuelta a Israel en preparación para la gran tribulación. ¿Por qué estas personas que Dios, bueno, yo creo que especialmente Dios los está cuidando, protegiendo, aunque han crucificado a su Hijo, le han dado la espalda al Señor Jesucristo y aún, a pesar de su desobediencia, que ha sido horrible realmente, Dios todavía los cuida? Así es. Y Él bendice a aquellos que le bendicen, y Él pone maldición sobre aquellos que lo juzgan. ¿Por qué? Son su pueblo y Él tiene promesas de pacto que le hizo a Abraham, Isaac y luego Jacob. Jacob, por supuesto, su nombre cambió a Israel, y luego el pueblo de Israel representado por Jacob. Dice en Levítico 26 que después de que se arrepintieron, Él dijo: me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. Me acordaré de ese pacto y me acordaré de la tierra. Dios recordará. En 12 lugares de la Escritura Él habla de lo mismo. Él nos dice que Él recordará el pacto que hizo con Abraham. Y por causa de su fidelidad a ese pacto, Dios va a preservar un remanente del pueblo judío y los preservará para el tiempo venidero en el que recibirán a Cristo como su Salvador. Así es, muy bien. Todo lo que sucede con Israel en un sentido es espiritual, todo lo que ellos hacen, tal vez sea la espiritualidad equivocada, pero es algo espiritual. Y yo creo que el futuro americano depende en gran manera, depende de cómo tratemos a Israel. Bueno, Israel es llamado la niña de los ojos de Dios. Y no estamos hablando de una persona, de una niña, sino tenemos que entender el contexto. Literalmente es como la pupila del ojo, es un dicho hebreo. Entonces todo lo que Dios está haciendo lo está viendo a través de esa lente. Expliquémoslo de esta manera. Cuando Dios ve a los Estados Unidos de América, en gran parte Él está viendo cómo tratamos a Israel. Si la apoyamos como nación, el pueblo judío en la tierra de Israel, no dividida, no una solución de dos estados, con Jerusalén como la capital, cómo estamos actuando con respecto a Israel y al pueblo judío. Y así es como Dios está viendo, y vamos a ser evaluados basándonos en eso. Y que fue lo que usted dijo hace un momento, fue cuando nos regresamos al pacto abrahámico: bendeciré a quienes os bendijeren, maldeciré a quienes os maldijeren. Realmente no hay mucho espacio para el error. El Señor dijo exactamente lo que dijo. Ahora, la bendición más grande que le podemos hacer a Israel es decirles de Jesucristo, el Mesías. Ese es el privilegio más grande, la bendición más grande, dejarles saber que ellos pueden tener relación de pacto con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Pero hermano Swagger, yo creo que es extremadamente importante que entendamos, sí, el resultado, la prosperidad o la falta de prosperidad de América no depende de Washington ni Wall Street, sino de cómo nosotros tratemos a Israel como nación. Estaba pensando en eso anteriormente. Eso realmente pone la responsabilidad primero, en mi opinión, en la iglesia. Nosotros tenemos la palabra de Dios, debemos entender el lugar de Israel, debemos entender la palabra de Dios con respecto a Israel, pero tristemente mucha de la iglesia, y es sorprendente las últimas 4 semanas ver que esos supuestos cristianos, la cantidad de protestas en contra de Israel que hemos visto,
la simpatía hacia los palestinos de cristianos, supuestamente de cristianos. Y ha sido sorprendente, también me ha dañado ver eso, ver que la iglesia verdadera, que debería ser el mejor amigo, el mejor aliado de Israel y del pueblo judío, porque los amamos y entendemos de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, esta teología del reemplazo, Correcto, así es como sí. se llama, ¿no? Sí, Es fomentada por la iglesia. por el diablo. Lamentablemente, el mundo no conoce de eso, pero está siendo fomentado en parte por la iglesia. Pero ¿qué tan amplia está esa enseñanza en la iglesia? Creo que un poco más de lo que yo pensaba. Ha entrado sigilosamente y ha pervertido la ideología en muchas áreas. No es la plenitud de ella, sino piezas, porciones. En resumen, es una noción de que la iglesia ha reemplazado a Israel y que necesitamos alegorizar la escritura para entenderlas en su contexto. Pero eso no es verdad. Eso es una mentira por completo, es falsa doctrina, es perversidad, porque distorsiona todo. Y cuando esto sucede, bueno, va a haber un malentendido por completo del tiempo actual y de la escatología. Uno va a estar completamente desviado, y por eso es que hay tantas escrituras o enseñanzas erróneas. ¿Y por qué la iglesia está dormida? La mitad dormida y la otra mitad está buscando al anticristo en vez de que Cristo regrese. Si usted quiere ver la profecía y dónde está ahora, veamos a Israel. Amén, sí, amén. Eso nos dice dónde está la profecía y cómo está, qué tan rápido es que el Señor hace las cosas, ¿no? Hay tres cosas que la iglesia... Bueno, vamos a Génesis, por favor, capítulo 17, 19. Y ¿cuánto en la iglesia hoy día se predica esa teología? Muy amplia. Estamos recibiendo muchas llamadas, correos electrónicos en el programa de mamá, de ciertos maestros, gente que llama y nos dice qué es lo que están enseñando. Pero yo les dije, tuvimos un par de correos y una llamada el día de hoy, e hice la declaración a la señora. Una señora, le dije, mire, la iglesia tiene que aprender tres cosas. Si se equivocan con la Trinidad, no podrán interpretar la Biblia correctamente. Si se equivocan con la cruz, no pueden vivir para Dios correctamente. Y si se equivocan con Israel, no podrán entender la profecía bíblica. Y van a encontrarse peleando contra el plan de Dios. Y eso es lo que estos de la teología de reemplazo están haciendo. Literalmente están peleando contra la palabra de Dios y en contra del plan de Dios para este pueblo. Ahora, tú has enseñado esto, ¿no? Sí. ¿Y qué tan mala está la situación? Con la teología del reemplazo, Sí. bueno, hay un grupo fuerte que cree, la iglesia tradicional realmente no sabe mucho acerca de esto. Muchos de los carismáticos creen que están injertados y no reemplazan a Israel, pero están injertados a la vid y se convierten en las promesas de Dios. Y bueno, yo sentí la dirección del Señor dedicar 2 o 3 programaciones al futuro de Israel, lo que va a suceder con este pueblo. Y Donnie, yo quiero que tú leas Génesis 17, 19 hasta el versículo 21, por favor, o 22. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. El nombre Isaac significa sonrisa. Y confirmaré mi pacto con él por pacto perpetuo y con su simiente después de él. El pacto sería establecido con Isaac, no Ismael. Esto derriba completamente el argumento de los musulmanes que Ismael era el escogido, a menos de que no crea la Biblia. Por medio de Isaac, el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, a fin vendría. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. El Señor bendeciría a Ismael, pero no en cuanto al pacto. 12 príncipes engendrará y lo constituiré en una gran nación. La bendición aquí pronunciada no fue por Ismael,
sino por Abraham y solamente Abraham. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te dará a luz Sara por ese tiempo el año siguiente. Ahora ellos saben cuándo nacerá el niño. Y él El Señor, acabó de hablar con él y ascendió Dios dejando a Abraham. comunión con el Señor es el ejercicio más provechoso que hay. Ahora, esto nos dice claramente que Isaac es a través del cual el Señor obraría, ¿no? Sí, amén. Y obviamente nuestros amigos musulmanes no creen eso. Ellos creen que Ismael es el escogido. ¿Y cómo llegan ellos a esa conclusión? ¿No creen la Biblia? No, por supuesto que no creen nada acerca de la Biblia y ellos creen que Ismael fue el primogénito. Entonces ellos son los herederos con todo el derecho. Ellos no creen en la Biblia. Bien. Como una gran parte del mundo, ¿verdad? Correcto. No creen la Biblia. Y sé que no estamos tratando con el Islam ahora mismo, pero yo sí creo la Biblia. Yo sí creo la Biblia y creo lo que dice sobre Ismael e Isaac. Pero si recuerdo correctamente, Ismael nació primero por unos 10 segundos, ¿no? No, 14, 15 años. No, perdón, estoy pensando en otra cosa. Aquellos Estaba dos. pensando en Jacob y Esaú, ¿verdad? Exacto, sí. Esaú nació primero, o Jacob. Y Jacob lo sostenía del calcañar. Exacto. Pero bien, este es el problema, que cuando vamos al punto central es el Islam. Y es la religión que estuvo en contra de Israel de tal manera que realmente podemos hablar ampliamente de una tierra o algo así, pero no se trata de tierra, es la religión propiamente, lo que ellos creen. Como parte de eso incluye la tierra. Tenemos que entender, usted tiene la razón, usted dijo algo muy cierto, usted dijo que esto es más espiritual que cualquier otra cosa. El fervor religioso que está en el corazón de aquellos que han comenzado, que hicieron esto el 7 de octubre, no es nada nuevo, ha sucedido desde hace mucho, pero hay un fervor religioso detrás de todo esto y así es porque hacen lo que hicieron. Pero no cometamos el error. Está establecido en su corazón que no solamente quieren ver a todo judío fuera de allí, quieren la tierra aparte de eso. Es claro que quieren la tierra. ¿Y por qué sabemos que eso es algo contencioso? Porque cuando vemos el pacto abrahámico incluye en gran parte la tierra. No queremos separar nunca, cuando hablamos de Israel, separar al pueblo de la tierra. Eso es muy importante que mantengamos esos dos puntos juntos, porque Satanás quisiera verlos separados fuera de la tierra. Pero el punto es que Dios los ha reunido a su pueblo en esa tierra y ha sucedido ya como lo dijo papá desde hace mucho. Y continúa, más judíos vienen a la tierra, pero ellos quieren a Israel, la tierra, y quieren a Jerusalén, la ciudad. No hay duda alguna. Oh, sí, estoy de acuerdo con eso, pero la religión propiamente está tras toda la situación. Eso es lo que conduce el fervor de la gente, no solamente algo en su imaginación. Eso es lo que a ellos se les enseña, no lo aprenden en universidades. Se les enseña esto desde niños, desde lo más pequeño. Se les enseña a aborrecer a Israel. Se les enseña que Israel es el ocupante ilegal y que ellos deben tomar su tierra, quitársela a Israel y hacerlo por cualquier medio posible. Esto es parte del movimiento del yihad cuando lo vemos bien. ¿Por qué es que un tremendo número o un porcentaje tremendo de jóvenes en las universidades caminan en oposición a Israel con un odio en sus esfuerzos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en los salones de clases de nuestras universidades? El medio por el que la comunidad musulmana creció en este país fue a través de las universidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermano Swagger, los Estados Unidos se hicieron amigables con muchos de los musulmanes que estaban ayudando junto a Adolfo Hitler, así que para prevenir que el comunismo se esparciera, los adoptamos. Nuestra CIA, que era llamada antes OSS, básicamente
hicieron que los musulmanes se pusieran del lado de los Estados Unidos y comenzamos a financiar, edificamos mezquitas en Alemania y también había competencia por el petróleo en el Oriente Medio y comenzaron a enviar musulmanes a nuestras escuelas y en nuestros institutos. La Asociación Musulmana de Estudiantes fue creada a principios de los 1960 y al comenzar a expandirse y a crecer en las universidades, ellos comenzaron a traer finanzas y maestros de otros países y eso es parte del problema. Hay musulmanes que vienen de otros países enseñando en nuestras universidades estas cosas a esos jóvenes y están financiándolo. Después del 9/11, un gran préstamo vino de Saudi Arabia, una de las universidades, o becas mejor dicho, se le dio mucho dinero a Georgetown para comenzar a enseñar sobre lo maravilloso del Islam. Entonces la idea del Islam llegó a nuestras universidades y ahora se han infiltrado y ha causado gran persecución contra los judíos. Y ahora que esto ha comenzado desde este último mes, vemos que ellos se activan y actúan de acuerdo a cómo se les ha entrenado y se les ha enseñado a creer. Ellos no entienden la verdad del Oriente Medio porque solamente han escuchado un lado, que los judíos son malos, son ocupantes ilegales y necesitan ser removidos de la tierra. La frase que escuchamos, no solamente en este país, pero alrededor del mundo, es desde el río al mar. Están hablando desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, removiendo todos los judíos, deshaciéndose de los judíos y reposeyendo la tierra. Ambos son sinónimos cuando hablamos de la eliminación de los judíos y de la reposesión de la tierra. Y eso es un fervor religioso. Claro que sí, y a eso es que me refiero. En el seminario, en el mundo de la escolaridad, la enseñanza del preterismo ha infiltrado muchos seminarios teológicos. ¿Enseñando Se le llama qué? preterismo. El preterismo, preter es una palabra latín para el pasado, es lo que significa. Y el preterismo enseña que lo que Jesús profetizó en Mateo 24, 25, el discurso del olivo, todas las cosas que él profetizó, eso sucedió y fue cumplido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron a Jerusalén y destruyeron el templo y destruyeron a Jerusalén. Los preteristas creían que en el año 70 después de Cristo fue cuando la iglesia se apoderó en parte o en lugar de Israel, y ese es uno de los puntos raíces del supercesacionismo o de la teología de reemplazo de la que estábamos hablando anteriormente. Es la idea preterista de que todos estos, lo que Daniel profetizó y las cosas que Juan profetizó en Apocalipsis se cumplieron en el año 70 DC o en el primer siglo en Israel. Así que, como dijo el hermano Donny, cuando uno no entiende el papel de Israel, uno no entiende la profecía bíblica de acuerdo y correctamente. Y nosotros que tenemos un punto de vista premilenial, estamos convirtiéndonos en la minoría en cuanto a lo que se cree, especialmente en personas de 50 años o menos. Más y más pastores, más y más seminaristas están rechazando el arrebatamiento antes de la tribulación, están rechazando pensamientos dispensacionales como lo que nosotros creemos, y ellos están adoptando esta idea preterista que estas cosas ya fueron cumplidas en el pasado. Así que cuando uno tiene un punto de vista, cuando uno tiene ese punto de vista, entonces el punto de vista popular es que la Israel nacional actual no tiene nada que ver con Israel, en serio. Es lo que muchos de ellos creen. No creen que hay un significado serio sobre lo que ya está sucediendo, porque todo eso ya fue cumplido. Entonces, eso es una enseñanza muy popular entre todos ellos. Miren, el hijo de un teólogo muy famoso de las Asambleas de Dios recientemente publicó un libro retando el punto de vista de las Asambleas de Dios premilenial y pre-tribulación. De hecho, fue descartado de las Asambleas de Dios por causa de ese libro, pero el apoyo que él tuvo realmente me alarmó a mí, por causa de que hay tantos pastores y profesores que aprobaron de lo que él estaba escribiendo y aprobaron de lo que él estaba enseñando. Y nosotros nos estamos convirtiendo más y más la minoría, enseñando este tipo de arrebatamiento antes de
la tribulación y los eventos como se están desarrollando. Hay más gente que está rechazando eso y para mí esa es la raíz del por qué no están apoyando a Israel, porque no creen que tiene un significado profético. No creen en la reconciliación de Israel como nosotros, que vemos que se desarrolla en la escatología. Así que creo que el preterismo, el supercesacionismo, la teología del reemplazo, todo esto, rechazar el dispensacionalismo y todo esto tiene que ver con los puntos actuales. Por eso es que uno tiene diferentes estudiantes de la universidad que dicen yo apoyo a Palestina y dicen que Israel son los invasores y es interesante para mí. Jamás me había dado cuenta de esto hasta que lo leímos, pero el versículo 21 dice, pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Hablando de Ezequiel, dice que él llamará a él espada. Dios es suficientemente fuerte para invadir la propiedad de Dios, la tierra de Dios, mis montes. Y vemos lo que Dios hace aquí. Cada hombre, la espada de cada cual será contra su hermano. Vemos las pestilencias, la sangre, el azufre, todo eso. Entonces, no es una buena idea invadir la tierra de Dios. No es una buena idea venir contra el pueblo de Dios, porque lo que vemos profetizado aquí, en la invasión de Dios, es lo que va a suceder para los que vengan contra Israel. Estaba leyendo el otro día que el Imperio Británico, había un tiempo en el que el Imperio Británico, el sol jamás se puso sobre el Imperio Británico. Fue el imperio más grande a lo largo de todo el mundo. Así es. Y así es. al principio de la Segunda Guerra Mundial, 500,000 de judíos trataron de entrar a Inglaterra, solamente dejaron entrar a 70,000 y 10,000 murieron. Yo creo que el antisemitismo y la persecución de los judíos en Inglaterra al principio de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial los llevó a su perdición, al punto de que solo son una sombra de lo que solían ser. Así es. Esa realidad que el Imperio Romano y los franceses tuvieron el privilegio de ver la tierra de Israel por cierto tiempo, realmente creo que hicieron un terrible trabajo, me parece, pero finalmente ellos entregaron esto y el voto que se dio en las Naciones Unidas para que se convirtiera Israel en una nación. Tenemos ese mandato, pero yo creo que es tiempo, hermano Schwager, que los predicadores alrededor del mundo, de esta nación, empiecen a hablar en sus púlpitos y declarar algo que no han tratado anteriormente, y eso es que el sistema educacional en esta nación, es tiempo de declarar las universidades seculares y aún seminarios que están enseñando y promulgando mentiras y basura realmente. El hecho es que tenemos universidades actualmente en esta nación que realmente están llenas de un lavado de cerebro, francamente. Están enseñando a los jóvenes absolutamente mentiras. Y son profesores, claro, profesan ser sabios y son tontos realmente. La sabiduría que tenemos que tener, el conocimiento que tenemos que tener, es el fundamento de la palabra de Dios. Y las universidades más importantes en esta nación, Harvard, por ejemplo, empezamos como un seminario. Sí. Empezamos donde cada joven que iba a estudiar allí fue instruido a leer la Biblia cada día para aprender y qué decía la Biblia, ¿no? Entonces es tiempo que nosotros hablemos y empecemos a declarar lo que está sucediendo. Y aquellos que tienen medios deben de dejar de dar tanto dinero a las universidades. Me alegra escuchar, bueno, no lo voy a mencionar el nombre, pero un multimillonario dijo, ya no voy a dar más dinero. Probablemente le he dado $50 millones a la Universidad Columbia y no voy a dar más porque están propagando y permitiendo estas protestas de odio en el campus. Él dijo, hay libertad de expresión, pero eso está demasiado. Es tiempo que los ricos que tienen ese dinero dejen de dar dinero para estas instituciones que toman esa posición. Amén, y también que los pastores hablen y resalten lo que realmente está sucediendo en esta nación. Y digo predicadores porque los ministros del Evangelio conocen la palabra. Y si usted tiene un predicador llamado por Dios y conoce la Biblia lleno del Espíritu, yo lo pondría a él en contra de un profesor en cualquier momento de la semana en estos temas espirituales que son tan importantes. Sí, amén. Bueno, cuando estudiaste en la universidad, allí hubo en algún momento algún tipo de comentario en contra de
de los judíos en aquel momento o no? Unos cuantos que no me querían a mí, pero no, y en serio. No, yo no entré en contacto con ellos. Estudié en su mayoría la ciencia, así que la mayoría de mi mundo estaba involucrado en la ciencia. Sí tomé varios cursos sobre religiones del mundo y todo eso, y tratamos con el judaísmo. Estaban más en contra del cristianismo que cualquier otra cosa. Por alguna razón la Biblia y Jesucristo los ofende más. Pero de cualquier manera, yo no vi ningún tipo de protesta personalmente, pero sí entré a algunos de los cursos y áreas de estudio en los que los niños pierden su tiempo y dinero, o los jóvenes, los estudiantes. Gracias a Dios no tuve que hacer eso y me da gusto decir que no tuve que encontrarme con ninguna de esa locura. Por eso es que todo el mundo tiene que enviar a sus hijos aquí al seminario. No va a escuchar esa absurdez, Amén. porque aquí en este seminario nosotros estamos a favor no solamente de la palabra de Dios, pero estamos entrenando a jóvenes en la palabra de Dios, cómo vivir para Dios, pero también cómo orar por la nación de Israel. Y le puedo decir ahora mismo, de esos millonarios y multimillonarios, si en lugar de enviar su dinero a Yale, envíenlo acá que lo necesitamos. Esa es una buena idea. Así es, así es. Se podrán dar cuenta que en la universidad secular, todo el ateísmo, el socialismo, el secularismo, la comunidad LGBTQ, toda esa agenda, y el antisemitismo, todo va junto. Siempre es un paquete envuelto porque todo está inspirado por demonios. Hay una razón por qué. Apenas el otro día vi un letrero que estaba en uno de los noticieros y era un rally de estudiantes de la LGBTQ haciendo un rally a favor de Palestina y los de la Hamas, y yo me puse a pensar, si ellos supieran que ellos los matarían a toda esa comunidad, lo primero que hicieran. Es demoníaco todo eso. Mencionaste momentos atrás que más y más iglesias pentecostales están enseñando algo aparte del rapto pre-tribulación. ¿Están enseñando rapto en lo absoluto? Algunos enseñan tribulación, o más bien un rapto a mitad de la tribulación y otros después de la tribulación. Pero hay muchas conversaciones, por lo menos no puedo hablar por toda denominación pentecostal, pero sí puedo hablar por las asambleas de Dios. Hay muchas conversaciones sobre permitir diferentes puntos de vista sobre la escatología, y se debe permitir. Hay muchas voces que están peleando para decir que no, que deben tener el punto de vista tradicional, y hay muchas voces, jóvenes, profesores, seminaristas, que pelean por diferentes puntos de vista. Amilenialismo, preterismo, diferentes cosas, se está convirtiendo en un problema más grande, y el hecho de que si usted sostiene un arrebatamiento antes de la gran tribulación y enseña escatología, usted se está convirtiendo en algo más raro en el mundo de la iglesia, por decirlo así. Bueno, gracias a Dios que las asambleas de Dios y la iglesia de Dios están a favor de los judíos, ¿no? Sí, apoyan a Israel, y oficialmente se tiene que afirmar un arrebatamiento antes de la gran tribulación para tener credenciales en las asambleas de Dios. Hay mucha plática sobre esto, pero como les mencioné a un profesor que lo despidieron por el libro que él escribió, no es algo que por lo menos oficialmente se permita. Lo que sea que la gente esté haciendo en cuanto a lo que están enseñando y todo eso, yo no puedo confirmarlo, pero oficialmente aún somos un grupo antes de la gran tribulación. Llenando las calles con estas personas que están en contra de Israel, eso nos deja ver cómo los judíos van a aceptar a aquel hombre que les traiga paz como el Mesías, y realmente será el anticristo. Estará poseído por demonios, pero lo aceptarán como el Mesías, y realmente este odio alrededor del mundo hubiese promovido eso, ¿no? Porque no es fácil realmente vivir lo que estas personas han vivido en los últimos años, y luego que personas marchen en las calles diciendo nos alegra, o algo de esa naturaleza. Y la batalla de Armagedón será el último gran conflicto
en ese momento, ¿no? Y más vendrá después, pero en ese momento. Y la batalla de Armagedón verá al Señor mismo dirigiendo esta batalla. Y Él va a usar a los elementos de los cielos como su artillería. Y cuando tenemos a cientos de miles de soldados, realmente vencerán a Israel, finalmente destruirán o estarán cerca de destruir a Israel. La mitad de Jerusalén caerá y realmente estarán peleando calle tras calle, puerta tras puerta, y estarán muy cerca. Y cuando el Señor, esta es la segunda venida de la que estoy hablando, Sí. y será realmente el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha conocido, vivido, y el anticristo se asegurará de que hayan miles y miles de cámaras allí para grabar este evento, porque él va a hacer o tratará de hacer lo que Amón, Herodes y Hitler no lograron hacer, y parecerá como que él va a tener éxito, parecerá como que se ha terminado y Satanás ha ganado, y allí es cuando el Señor va a volver con números de ángeles y todo hijo de Dios que jamás ha vivido en aquel momento, y él va a usar, como dije, los elementos como su artillería. Y usted puede crear mucho dolor de cabeza con un meteorito de 10,000 libras que caiga sobre la cabeza de alguien. Y realmente él va a usar los meteoritos, él va a usar esa lluvia sobreabundante que detendrá al anticristo. Y Israel entonces aceptará a Jesucristo como su Mesías. Clamarán a Dios por misericordia, por gracia, por lo que han hecho. ¿Cuáles son esas? ¿Por qué esas heridas en las manos? Y él dirá, fui herido en la casa de mis amigos. Y parece un poco sarcástico eso, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió. Pero permítame hacer esta pregunta. Estas personas que tienen muy poco que decir del rapto, ¿ellos no creen en la segunda venida? Realmente no. La mayoría de ellos han aceptado este punto de vista amilenialista, que la iglesia debe tomar la tierra y ha morfado o cambiado a lo que llamamos dominacionalismo, que la iglesia va a apoderarse de la sociedad y... Repite eso otra vez. Bueno, John. tienen la idea del dominionismo, que ellos van a evolucionar o crear un mundo cristiano al punto de que van a convertirse en las fuentes influyentes de la sociedad, se van a encargar de los conceptos y las áreas de la sociedad, desde la educación hasta el gobierno, y al hacerlo, ellos creen que Cristo regresará. Pero los amilenialistas no creen en un reino milenial, es lo que significa el término amilenialista, que no hay un reino milenial. Tristemente, la mayoría de todo esto regresa a la iglesia porque la iglesia ha sido o ha aceptado otra vez los conceptos de la teología reformada, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí, Martín Lutero tuvo una gran revelación, Juan Calvino tuvo una gran revelación, Agustín dijo cosas buenas, pero tenemos más luz el día de hoy porque el Señor dijo que en los postreros días la ciencia aumentaría, sabemos más sobre la escatología bíblica, sabemos más sobre la palabra de Dios y lo que ha venido a nosotros hoy. Así que cuando regresamos a lo que otros escribieron, tenemos que tener mucho cuidado en no regresar. Hay que ver lo que hicieron y hay que usarlo, pero no volvamos a reinstituir sus doctrinas, especialmente en el área de la escatología. Ellos no tuvieron entendimiento en lo absoluto con respecto a Israel y los eventos del fin del tiempo. Tristemente leemos los comentarios de Mateo. No es cómico, pero es triste ver cómo o qué poco entendieron, y eso era toda la luz que tenía, así que no queremos criticar. Pero nosotros tenemos luz el día de hoy. Dios dijo que Él reuniría de todas las naciones del mundo, a los judíos. Se ha hecho, se está haciendo y lo está haciendo. Estamos viendo un crecimiento de la anticipación del anticristo, el espíritu del siglo, de la era. Pudiéramos verlo, está ante nosotros ya.
Yo creo, John, que el mensaje de la cruz es la respuesta de Dios a esta situación. Así es, amén. Y realmente el traer a la iglesia de vuelta a la cruz. Y yo creo que esto es lo que el Espíritu Santo, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que eso es lo que le está diciendo, que la cruz es la solución del hombre, la solución de Dios para el hombre. Y queremos asegurarnos que no permitamos que este mensaje se detenga, se pierda. Hermano Soder, la conversación que tenemos es una muy buena, muy maravillosa por dos razones. Realmente hay dos características principales de esta conversación. Una es la teoría del reemplazo o la teología del reemplazo y la otra es la salvación nacionalista. Pablo en la iglesia primitiva pasó más tiempo peleando contra la mentalidad de que uno es salvo porque uno es del pueblo natural de los judíos. En eso pasó más tiempo peleando en contra de eso. Entonces lo que yo quisiera decir es que para los que creen en eso, nosotros no apoyamos la teología del reemplazo. Lo que quiero decir es de que estamos incluidos, no estamos reemplazando. La iglesia está incluida en lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces eso se encarga de lo demás. En el otro espectro, la escritura que usted citó, Pablo la utilizó para decir, en Isaac tu simiente será llamada. En otras palabras, uno no es salvo simplemente porque uno está en el linaje natural de los judíos. Y así es como Pablo, así es como utilizó esa escritura. Entonces, en esta conversación, de hecho, podemos caer bajo la categoría de gente que dice, bueno, usted solo es salvo porque usted es judío, y eso no es correcto. Tenemos que afirmar Juan 14:6 cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando dice judío, gentil, esclavo, no, todo el mundo puede venir a través de Cristo a ser salvo. Y tenemos que enfatizar que todo el mundo tiene que venir a través de Jesús para ser salvo. Correcto, así es. No hay tal cosa como una salvación nacionalizada. Es decir, usted no es salvo porque nazca judío o gentil o sus padres eran miembros de una iglesia u otra. No, eso no existe. Estás en lo cierto en lo que estás diciendo. Esa persona tiene que aceptar a Jesucristo. Realmente la preservación del pueblo judío es para su salvación. Tal como yo pienso en la historia de papá, la historia de... No hay una imagen más hermosa que Gomer y Oseas. La volvió a comprar y él la preservó. Ahora no se arrepintió ella. Dios lo hizo para mantener su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Yo la volveré a traer. Yo la compraré otra vez. Él la ha preservado para salvarla. Él tiene un plan para ella. Y si usted se mete en medio de ese plan, usted está peleando, como dijo el hermano Donnie, usted está peleando contra la Escritura, pelea contra Dios. Y usted no va a ganar de esa manera. No, y Él la volverá a comprar. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Sing grace, how sweet the sound that saved